Continuamos con Enlace Internacional, como te anticipamos. Vamos a estar ahora en diálogo mediante Zoom con Mariano Saravia, quien es analista en política internacional, además es escritor, conferencista, tiene varias publicaciones en sí, pero en este caso en particular, un tema que él ha trabajado mucho, ha brindado capacitaciones, es la lógica de los estados sin nación. ¿Qué representan? ¿Qué es lo que son? ¿Quiénes son ellos? Así que para esto nos hemos comunicado con él. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Hola Augusto, hola Luz y hola a todos los televidentes, ¿cómo andan? Muy bien, muchísimas gracias por este momento. Y como introducíamos el tema, ¿qué es lo que significa, qué es lo que representan los estados sin nación? Sí, más bien, Augusto, serían las naciones sin naciones Estado, sin Estado, ¿no? perdón. Sí, es un furcio. Sí. Bueno, en principio hay que decir, Augusto, que el concepto de Estado-Nación es relativamente nuevo, es del Renacimiento, podríamos decir. De los primeros Estados-Nación, o uno de los primeros Estados-Nación, es España, concretamente, la unión de Castilla y Aragón, y todo lo que se vino después con la expulsión de los moros, la expulsión de los judíos, el supuesto descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, estados más recientes o más antiguos, ¿no? Por ejemplo, tenés estados como Italia o Alemania, que tienen menos años que Argentina misma. Italia se reconfiguró en 1861 y Alemania también. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado es esta dualidad de la cual hablabas vos, ¿no es cierto? En realidad podemos ver que hay estados plurinacionales, estados compuestos por distintas naciones, que en realidad son la mayoría de los estados del mundo. Y sobre todo si hablamos de Latinoamérica, todos somos plurinacionales, aunque no lo reconozcamos. Bolivia es un estado plurinacional por la Constitución, pero Argentina también lo es, aunque no lo diga la Constitución, aunque no lo digan las leyes. Aquí es mentira lo que nos han dicho siempre Augusto y Luz, de que somos todos descendientes de los barcos, que somos todos descendientes de europeos, de que somos todos rubiecitos de ojos celestes. No es así. Aquí tenemos una pata europea muy fuerte, pero también tenemos una pata africana de nuestros ancestros esclavizados que vinieron, y también tenemos una pata de los pueblos originarios muy fuerte, ¿no? Entonces somos un estado plurinacional, muchos lo son. Y después tenemos lo contrario, naciones que no tienen estado, ¿no? Cuando esa conformación de un estado que le dé lugar, que le dé voz y voto, que respete a las distintas nacionalidades, no se puede producir por distintos motivos, en general porque un pueblo o una nación sojuzga, oprime a las otras, y entonces ahí sí surge la necesidad de algunas naciones de conformar su propio estado. El mejor ejemplo es Escocia o Irlanda, cuando han luchado para sacarse el yugo de los ingleses, o los catalanes y los vascos con respecto a España, ¿no es cierto? O los saharauis, que son dominados hoy por Marruecos, o Palestina, que sufre una opresión y una dominación y una ocupación por el Estado de Israel. Hay muchos ejemplos en el mundo. Esas son las naciones sin Estado, Augusto. Bien, Mariano, si te parece, apuntemos un poco más académicamente y expliquemos qué es una nación, qué es un Estado y qué se necesita para que una nación se constituya en Estado. Claro, una nación, Luz, es un sentimiento, para decirlo así un poco más entendible, ¿no? Es un estado de ánimo. Una nación puede ir cambiando. Yo y vos nos podemos sentir argentinos desde hace 200 años, pero no sabemos si dentro de 200 años seguiremos sintiéndonos argentinos. Hay un grupo en Mendoza, por ejemplo, el llamado Mendoexit, que aboga, con algunas diferencias, quizás con matices, pero algunos abogan por separarse de la Argentina. Bueno, esa gente seguramente no se siente contenida en la Argentina, en un espacio político llamado Argentina, ¿no? En general, para que haya una nación tiene que haber sentimientos en común, un proyecto en común, un pasado en general, glorias en común, ¿no es cierto? A mí, si me preguntás, me parece una barbaridad que Mendoza, que es la cuna de la nacionalidad argentina, donde San Martín generó el ejército de los Andes, donde se derramó tanta sangre de mendocinos, haya gente que diga estas barbaridades, sin motivos aparentes, porque acá no hay una opresión de la Argentina sobre Mendoza, no hay ni motivos de inseguridad,
ni motivos de discriminación, ni los mendocinos son ciudadanos de segunda, ni nada, ¿no es cierto? Que es lo que puede pasar en otros ejemplos en el mundo. Y para que esa nación, sea la nación argentina, o sea la nación, qué sé yo, mendocina, cordobesa o misionera, se constituya en un Estado, tiene que tener poder, tiene que tener un gobierno, tiene que tener un territorio donde ejerce ese poder, tiene que tener una población y tiene que tener símbolos, ¿no es cierto? Que ya en un paso posterior son la bandera, el himno, etcétera, etcétera. Y ya un tercer paso sería el reconocimiento de la comunidad internacional. Hay estados que no son reconocidos por la comunidad internacional, pero sin embargo funcionan como un estado. Qué sé yo, Nagorno-Karabaj, por ejemplo, que fue escenario de una guerra hace poquito entre Azerbaiyán y Armenia. Aprovecho, Mariano, para comentar una publicación tuya, Naciones Secuestradas, en la que hablas sobre 3 temas en particular, que hace referencia a la situación de la unificación potencial, unificación de la isla de Irlanda, a la situación del País Vasco y a Quebec. También haces referencia a que lo que comparten en una nación justamente son la música, las costumbres, las comidas. ¿A qué se refiere esto en profundidad? Sí, es esto, es un sentimiento, y el sentimiento generalmente va acompañado de la cultura, ¿no? Es fundamental el idioma, la literatura, la música, como decís vos, la gastronomía, pero sobre todo esa intención de los componentes de una nación de seguir caminando juntos, ¿no es cierto? Por supuesto, con las diferencias políticas, ideológicas que puede haber dentro de una nación, pero sentirse irlandés. Vos hablás con un irlandés del Ulster, del norte, y con un irlandés de la República, y los dos son irlandeses, ¿no? Vos hablás con un vasco de Iparralde o un vasco del norte, y del mal llamado País Vasco francés, y son lo mismo, hablan el mismo idioma, el mismo euskera, tienen la misma historia, la misma cultura. Después puede haber diferencias políticas y también en cuanto a la estrategia, pero esa es la constitución básica de una nación, ¿no es cierto? Por eso, Augusto, cuando hay un genocidio, no solamente el genocida intenta exterminar físicamente a los integrantes de un grupo humano, que puede ser una nación. Por ejemplo, lo que hicieron los turcos con los armenios a principios del siglo XX, cuando exterminaron a 1,5 millones de armenios. No es solamente matarlos físicamente, sino también borrar la cultura, borrar su impronta. Es lo que hicieron los españoles en América en general, ¿no es cierto? Eso de construir iglesias encima de los templos prehispánicos, ¿no es cierto? Es una forma de decir, acá no había nada, bórrense de la cabeza. Los incas no existieron. Eso también, de una forma más sutil, Augusto, nos lo siguen inculcando en la escuela cuando nos hablan de los pueblos originarios en pasado, ¿no? Los huarpes vivían de esta manera, creían tal cosa, comían tal otra, los mapuches existieron. No, los huarpes están vivos, hay que ir a la laguna de Guanacache, hay que ir a la valle nomás. Los mapuches están ahí, en Malargüe hay mapuches. Pero, viste, es muy sutil ese genocidio cultural, ese genocidio blanco. Mariano, ahí estás hablando del genocidio, pero vemos actualmente algunos casos de represión en cuanto a algunas naciones sin Estado. Me voy puntualmente al caso de los kurdos, por ejemplo. Sí. Bueno, es que los kurdos, volviendo al principio, Luz, sí. Viste que yo dije al principio, las naciones sin Estado o las naciones oprimidas, una nación o un grupo humano o un pueblo puede intentar formar un Estado independiente por varios motivos, porque se siente amenazado por el Estado donde está. Eso fue lo que pasó con las ex repúblicas soviéticas o las ex repúblicas de Yugoslavia, ¿no? Sobre todo Bosnia, que sufrió un genocidio por parte de sus hermanos, digamos, croatas y serbios. Sí. Entonces podés sentirte amenazado y querer formar un Estado propio para defenderte. Es el caso de los judíos, históricamente, ¿no? O podés sentirte discriminado, o podés sentir distintas formas. Pero si se lograra
tener en un Estado igualdad para todas las naciones, eso es lo ideal, eso es maravilloso. Eso es lo que se planteó en un principio con Palestina, un Estado binacional donde convivieran judíos y palestinos, judíos y musulmanes, ¿no es cierto? Porque es mentira que el conflicto entre judíos y musulmanes es milenario. Siempre se llevaron bien, absolutamente bien. Es un conflicto de 100 años nada más. Pero yendo a lo que me preguntás vos, hay un ejemplo en el norte de Siria, que es Rojava, donde los y las kurdas, sobre todo las mujeres kurdas, han logrado una cosa maravillosa. Y es una sociedad con igualdad de género, por un lado, pero también con igualdad cultural y política entre los pueblos. Ahí hay kurdos y kurdas, turcos y turcas, armenios y armenias, sirios y sirias, y todos conviven bien, en una forma, no diría socialista, sino más bien cooperativista, y con todos los estamentos del Estado, digamos, todas las funciones, los puestos jerárquicos duplicados. Hay un alcalde y una alcaldesa, un maestro y una maestra, y así sucesivamente. Y la verdad es el único ejemplo en el mundo que yo conozco que están planteando algo realmente distinto, de abrir la cabeza, de inventar algo nuevo y sin caer en el nacionalismo que siempre es un poquito segregar, ¿no?, al otro. Mariano, en el contexto de Brexit te llevo un poco a lo que es la actualidad de Irlanda. ¿Qué puede llegar a pasar por las distintas repercusiones que ha generado el conflicto, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, en principio sin acuerdo o con un acuerdo comercial? ¿En qué situación podría quedar el reclamo de unificación de la isla por si se llegase a generar un pedido de plebiscito? Bueno, lo hablábamos hace un tiempo en el programa de radio, y entre el programa de radio y hoy pasó algo que cambia un poco la ecuación, que es la irrupción de la nueva cepa del coronavirus en el Reino Unido, ¿no es cierto? Habíamos dicho que está complicado el Brexit, bueno, estamos a una semana y aparentemente podría haber un Brexit duro, pero en Irlanda se había acordado que siguiera existiendo una relación directa entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y eso, por supuesto, beneficia a los nacionalistas, a los republicanos irlandeses, a los que normalmente llamamos a los católicos, ¿no? Que en realidad no es un conflicto religioso, es un conflicto político desde siempre, de la opresión del hombre por el hombre y de la opresión de los unionistas monárquicos que quieren seguir ligados a Londres sobre los nacionalistas y republicanos. Entonces se dice normalmente los protestantes contra los católicos. Y esta ausencia de una frontera dura beneficia a los católicos, digámoslo así. Pero ahora, con el problema de esta nueva cepa, hay que ver qué pasa en esa frontera, porque toda Europa está cerrando los puertos y las fronteras con el Reino Unido. Hay que ver qué pasa ahí, en ese lugarcito. En general hay que tener en cuenta que los católicos, los republicanos, tienen mayor cantidad de hijos que los protestantes. Es una comunidad que va creciendo y que en algún momento va a pasar a ser mayoría, en algún momento no se sabe cuándo, y hay que recordar que los acuerdos del Viernes Santo de fines de los años 90 dice que la isla de Irlanda, o que Irlanda del Norte nunca se va a reunificar a la República de Irlanda a menos que su pueblo lo quiera o lo decida en un plebiscito. Eso es una enorme ventana que deja abierta la posibilidad a la democracia, ¿no es cierto? A que pase con Irlanda del Norte lo que pasó en el 2014 con Escocia, de preguntarle, básicamente dejar que el pueblo decida qué quiere y cómo quiere vivir, ¿no? Mariano, ya que trajiste el tema de Escocia, también Escocia, de hecho, está convocando, está llamando a que haya un plebiscito también el año que viene. Sí, sí. Por eso recordemos que hubo un plebiscito en el 2014. En ese plebiscito el no ganó por el 55 contra 45% de los votos, pero en el 2016 hubo otro plebiscito por el Brexit, ¿no es cierto? Y en ese plebiscito que se hizo en todo el Reino Unido, los ingleses votaron mayoritariamente por salirse de la Unión Europea, pero los escoceses no, votaron por quedarse en la Unión Europea. Todo eso va formando un combo que hace que el malestar siga increyendo, el malestar contra los ingleses. Esto que ha pasado este año con el coronavirus también, porque ellos dicen hemos manejado
la emergencia sanitaria mucho mejor de lo que lo manejó Londres. Recordemos las idas y vueltas de Boris Johnson y bueno, los sinsentidos, ¿no? Muy al estilo de Donald Trump y de Bolsonaro. Y entonces los escoceses tienen un argumento más para decir: me quiero separar, quiero seguir mi camino por mi cuenta, quiero volver a ser Europa, ¿no? Y por eso se plantea un nuevo plebiscito. Vos fíjate, también lo decíamos con vos, Luz, el otro día, que los escoceses y los catalanes, quizás por otras vías, están logrando mucha más repercusión en sus reivindicaciones nacionalistas que los vascos y los irlandeses con 50 años de lucha armada, ¿no? Mariano, aprovechando este repaso que estamos haciendo por Europa, ¿cuál es la situación hoy del País Vasco en general en relación a la reivindicación de Euskadi como, digamos, en perspectiva autodeterminada? Y es un stand-by, ¿no? Me parece que ellos perdieron un par de años en desmovilizar a ETA, en abandonar la lucha armada, en seguir un poquito el espejo irlandés, ¿no es cierto? Los irlandeses lo hicieron antes. Y vos fíjate que acá se juega mucho lo simbólico y la diplomacia y la muñeca política, ¿no? Si vos le preguntás a cualquiera de tus televidentes, Augusto, te van a decir que el conflicto vasco es mucho más cruento que el irlandés. Sin embargo, en Irlanda hubo 5 veces más muertos que en el País Vasco, en la misma cantidad de años de lucha armada. Pero sin embargo, quedó instalado que los vascos son todos terroristas, que son todos tirabombos, que son unos cerrados, unos cabezaduras, unos retrógrados. Y sin embargo, hoy el nacionalismo vasco es un nacionalismo que ha ido derivando desde lo étnico, desde la sangre, desde el apellido, desde el RH negativo, que son, digamos, leyendas, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la película 8 apellidos vascos, que en clave de humor te cuenta esto. Ha ido derivando hacia un nacionalismo mucho más cívico, donde cualquiera que se sienta vasco puede ser vasco, ¿no es cierto? Más allá de su apellido o de su grupo sanguíneo. Pero esa tardía decisión de dejar la lucha armada le ha jugado en contra, me parece. Y nadie habla, por ejemplo, hoy de que en las cárceles españolas se sigue torturando, que en las comisarías españolas se sigue torturando. En una de las democracias del llamado primer mundo se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos. No lo digo yo, lo dice el relator especial de la ONU para los derechos humanos y lo dice el Parlamento Europeo. En las comisarías y cárceles españolas todavía no se ponen cámaras para filmar las indagatorias y siguen llevando a los presos vascos a cárceles de Madrid, de Andalucía o hasta de las Islas Canarias, contraviniendo todas las normas carcelarias, las convenciones carcelarias. Entonces es difícil, ¿no? Por eso digo, hoy están mucho mejor posicionados los catalanes que los vascos en esta lucha. Bien, Mariano, te pregunto en cuanto a las dificultades por ahí de las naciones sin Estado. Escuchábamos el tema de Palestina, que no logra tener su propio Estado y está siendo oprimido por Israel, los vascos, kurdos y demás. ¿Podemos hablar de un rasgo característica en común en cuanto a cómo los afecta esta situación? Y sí, los afecta básicamente en sus derechos humanos y en sus derechos ciudadanos, ¿no? Que son como 2 escalas de derechos. Hay algunos casos terribles como el de Palestina, ¿no es cierto? En Palestina se dan 2 situaciones distintas en Gaza y en Cisjordania. En Gaza, claramente, hasta hace poco se hablaba de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra. Yo creo que ya se puede incluso hablar de intentos genocidas, ¿no? Con las distintas operaciones que ha hecho el Estado de Israel y sobre todo este gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu. Acá quiero aclarar, y siempre lo hago, hay que diferenciar muy claramente al pueblo judío del Estado de Israel, porque hay muchísimos judíos alrededor del mundo que critican al Estado de Israel y que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Entonces nadie está haciendo ninguna acusación ni antisemita ni nada. Es el Estado de Israel y es una cuestión política, ¿no? Es el gobierno de extrema derecha y casi te diría neofascista de Benjamín Netanyahu
que en las últimas intervenciones armadas contra Gaza ha sido cruel, ¿no es cierto? Plomo fundido y todas las demás, la del 2012, la del 2014, etc. Pero en Cisjordania no es lo mismo. En Cisjordania se da un caso más parecido al apartheid de Sudáfrica, porque con la ocupación y con las colonias ilegales e ilegítimas que tienen los colonos israelíes en pleno territorio palestino, impiden la libre circulación de los palestinos, que un padre pueda llevar a su hijo a la guardería, o que pueda ir al trabajo, o ir a un hospital, o visitar familias que se quieren visitar entre un pueblo y otro. El muro de la vergüenza se mete por territorio palestino permanentemente, y bueno, ahí se violan los derechos humanos. Después puede haber otros casos donde no hay violaciones tan graves de los derechos humanos, pero sí de los derechos ciudadanos, como por ejemplo el caso de Puerto Rico. Hay dos casos en América Latina que no los conocemos y no nos importa y nadie dice nada, que es la Guayana Francesa en plena Sudamérica y Puerto Rico. Puerto Rico, por ejemplo, tiene como presidente a Donald Trump y lo va a tener a Joe Biden, pero no pudieron votar. Ellos no pueden votar a su presidente. Tienen que respetar las leyes estadounidenses, pero no pueden mandar ni representantes ni senadores al Congreso. Entonces, claramente son ciudadanos de segunda, ahí se violan los derechos ciudadanos. Incluso, mira vos, más te digo, votaron por ser el Estado número 51 de Estados Unidos, de la Unión, pero sin embargo Estados Unidos no piensa anexarlos, prefiere seguir con esa situación, ese limbo político que es el Estado Libre Asociado, que es un eufemismo para decir colonia. Mariano, en relación a la situación que comentabas de Israel, me parecía interesante por ahí hacer un poquito de eje en lo que va a venir ahora en relación a los resultados de las elecciones. Para Benjamín Netanyahu ha sido muy complejo, muy incómoda la derrota de Donald Trump ante Joe Biden, y vimos en su momento cómo se aceleraban los procesos de este autoproclamado acuerdo del siglo y otras medidas que Israel pretendía tener el apoyo de Estados Unidos, pero en este contexto no es tan así. ¿Cómo lo ves vos a esto, a lo que le viene a Israel, a este Israel que acaba de convocar elecciones nuevamente? Hay que ver, Augusto, porque la verdad, después de la caída del muro de Berlín, los palestinos quedaron cada vez más solos, ¿no? Mientras existió la Guerra Fría, había cierta correlación de fuerza o algún apoyo del bloque socialista hacia los palestinos y también del panarabismo. Esas dos cosas no existen más. No existe más ni un bloque socialista, ni tampoco existe más el panarabismo, sobre todo a partir de los acuerdos de Camp Davis en el 78, cuando Egipto renuncia al panarabismo y reconoce con Anwar el Sadat y reconoce al Estado de Israel, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, a menos que empiecen a jugar más fuerte, por un lado Irán, por otro lado Siria en lo que pueda, también con los problemas que tiene Siria, pero Rusia y China, en una nueva versión de la Guerra Fría, menos ideológica, pero más pragmática, y apoyen un poco más al pueblo palestino. Pero hasta ahora los palestinos han estado muy solos, muy solos, y bueno, ya vemos que Donald Trump y Netanyahu han hecho lo que han querido. El tema de las colonias es espantoso. O sea, son miles y miles de casas que se construyen cada año en territorio palestino para que vayan a vivir ciudadanos israelíes, que son extremistas, que van armados, que son totalmente fascistas, racistas, y nadie dice nada. La comunidad internacional, la ONU demuestra su ineficiencia total, puede sacar resoluciones, pero no pasa nada. Hay que ver si hay un cambio con Joe Biden. Yo no creo, no sé, no veo. Quizás un cambio de formas, pero mientras no haya otra potencia, ya te digo, que puede ser Rusia o Irán o alguien que apoye un poquito a los palestinos, los países árabes los dejan cada vez más solos. Hemos visto cómo Arabia Saudita, Qatar y todas las satrapías del Golfo Pérsico se han traicionado a la causa palestina, ¿no? Ahora también Marruecos, y esto tiene mucho que ver, Augusto, con lo de las naciones sin Estado. Marruecos traiciona al pueblo palestino y reconoce a Israel. Y con esta jugada maestra de ajedrez
están perjudicando a dos pueblos sin Estado. Por un lado a los palestinos y por otro lado a los saharauis, al pueblo del Sáhara Occidental, porque a cambio de que Marruecos reconozca a Israel, Estados Unidos reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Bueno, es perverso, es cínico, pero así funciona el mundo. Mariano, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado. Vamos a estar en contacto, son muchos los temas, es muy buena la capacidad que tenés de análisis, de síntesis, así que vamos a estar en contacto en el corto plazo. Dale, Augusto, cuando quieran, a disposición para vos, para Luz y para la audiencia. Y bueno, feliz Navidad y Año Nuevo y que todo mejore. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Con nosotros Mariano Sarabia, periodista, escritor, conferencista, justamente analizando en lo que él más se dedica, que es la política internacional, a ver de qué se trataba justamente la situación de estas ciudades, de estos estados, de estas naciones sin estados, que nos han colocado justamente en una discusión muy concreta. Así que ahí teníamos el análisis de él. Exactamente, muy interesante la interpretación, el análisis, todo lo que sabe en base a ir relacionando cada una de las naciones y cómo están involucradas realmente sin desperdicio. Totalmente, así que ahora en lo inmediato nos vamos a un brevísimo corte para encontrarnos con esta propuesta que te vamos a hacer para interpretar un proceso histórico y por otro lado para hablar un poquito de medio ambiente. Exactamente, ya volvemos.